Horror en Camboya. Los 10 hechos más aterradores. La cerveza hermosa. Esconde trampas mortales. Uno de ellos es el campo de minas más grande del mundo. El Monpu Muno es una pesadilla infantil. Turistas, tengan extremo cuidado. Atención, viajeros intrépidos y buscadores de la verdad. ¿Creen conocer Camboya, esa tierra de templos ancestrales y sonrisas amables? Pues prepárense para una revelación que les helará la sangre. Hoy vamos a desenterrar los 10 hechos más aterradores e impactantes de Camboya. Verdades ocultas que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Desde una cerveza inocente, que esconde un peligro mortal, hasta un país sembrado de millones de minas terrestres. Y el número 1 es una verdadera pesadilla para la infancia. ¿Están listos para un viaje a la oscuridad? Turistas, una advertencia. Miren con precaución o sufrirán las consecuencias. Quédense hasta el final si se atreven. Camboya, un país del sudeste asiático con aproximadamente 16 millones de habitantes y una rica historia y cultura. Es también uno de los países budistas más famosos del mundo. Sin embargo, en esta tierra aparentemente tranquila, se esconden muchos hechos impactantes. A finales de la década de 1970, el régimen del Khmeres Rojos provocó la muerte antinatural de aproximadamente una cuarta parte de la población del país, convirtiéndose en una de las tragedias más dolorosas de la historia. Lo que es aún más preocupante es que, en los últimos años, el país se ha convertido en un caldo de cultivo para los grupos de fraude en telecomunicaciones a nivel mundial, lo que ha llevado a muchas personas inocentes a sufrir. Hoy, con lo más del mundo, echemos un vistazo a los 10 descubrimientos más aterradores e impactantes de Camboya. Top 10. La revolución más aterradora. En el oscuro capítulo de la historia mundial, el régimen de los Khmeres Rojos en Camboya puede describirse como un desastre que hizo retroceder a la civilización humana a un estado salvaje. De 1975 a 1979, bajo el gobierno de Pol Pot, entre unos 5 y 3 millones de personas murieron, lo que representa casi una cuarta parte de la población del país en ese momento. Este desastre no solo dejó a Camboya devastada, sino que también se convirtió en una de las limpiezas étnicas más espeluznantes de la historia mundial. El 17 de abril de 1975, los Khmeres Rojos tomaron la capital de Camboya, Phnom Penh, marcando el inicio oficial del experimento comunista de Pol Pot. En la superficie, afirmaron querer establecer una sociedad igualitaria, justa y libre de explotación. Pero en realidad, fue una transformación social extrema sin precedentes. Su primer paso fue eliminar las ciudades. A los ojos de los Khmeres Rojos, las ciudades eran un caldo de cultivo para la burguesía, el capitalismo y las ideas decadentes. Por lo tanto, ordenaron la evacuación de Phnom Penh, obligando a 3 millones de ciudadanos a abandonar sus hogares en 72 horas. Los indefensos ciudadanos fueron forzados a ir al campo para participar en el trabajo agrícola. El gobierno prometió que era una evacuación temporal, pero la verdad es que muchas personas murieron durante esta migración. El hambre, las enfermedades y el agotamiento llenaron las carreteras con cuerpos caídos que nunca más se levantarían. El país entero parecía haberse convertido en un infierno en la tierra. En la utopía de los Khmeres Rojos, todos eran agricultores. Todos los activos, el dinero, las escuelas, los hospitales y las religiones fueron abolidos. No había dinero, no había mercado, no había familias. El Estado era la única existencia. Todos debían vivir en comunas colectivas y trabajar de 12 a 16 horas al día, comiendo solo sopa de arroz aguada y hierbas silvestres. Pol Pot odiaba a los intelectuales. Creía que eran cómplices del capitalismo y obstáculos para la revolución. En su lógica, las personas con gafas eran intelectuales porque sabían leer. Médicos, maestros, ingenieros, abogados e incluso personas que hablaban idiomas extranjeros fueron clasificados como enemigos de clase. Así, fueron enviados a campos de concentración y tratados con una crueldad extrema. Para ahorrar balas, los enterraban vivos, los golpeaban con objetos contundentes e incluso los torturaban con serpientes venenosas, insectos y hambre hasta el último segundo antes de irse a ver a Dios. La crueldad no tenía límites. Toda Camboya se convirtió en una enorme fosa común,
En esta gran purga, el lugar más notorio fue la prisión S21. Originalmente era una escuela, pero fue convertida en una prisión secreta para detener y torturar a prisioneros políticos. En 4 años, aproximadamente entre 14.000 y 15.000 prisioneros fueron enviados a S21, pero al final, solo 7 personas salieron de allí con vida. Los prisioneros sufrieron torturas inhumanas, extracción de uñas, violaciones e incluso tormento mental con su propia orina y excrementos. Luego eran rescatados repetidamente hasta que confesaban. Muchos no podían soportar la tortura y solo podían confesar bajo coacción, delatando a sus familiares, amigos e incluso a personas sin relación alguna. En aquella época, una simple expresión de descontento, como escribir en un diario, «Tengo mucha hambre», era suficiente para ser enviado a S21 y finalmente encontrarse con Dios. Cuando caía la noche, los Gémeres Rojos, para encubrir los gritos de los que eran enviados a ver a Dios, incluso reproducían canciones revolucionarias a todo volumen en altavoces, ahogando los lamentos de las víctimas. No fue hasta 1978, cuando un soldado vietnamita descubrió un río lleno de cuerpos en la frontera camboyana, que finalmente se convirtió en el detonante de la invasión vietnamita de Camboya. A finales de 1978, Vietnam, con el apoyo de la Unión Soviética, lanzó una ofensiva. En solo 17 días, los Gémeres Rojos fueron derrocados. Pol Pot huyó al bosque, escondiéndose durante casi 20 años, y finalmente murió de enfermedad en 1998. Pero nunca fue juzgado formalmente. Sin embargo, en solo 4 años de su gobierno, casi el 70% de los intelectuales fueron purgados. Se descubrieron 9.138 fosas comunes en el país, desenterrando casi 1.5 millones de esqueletos. Todo el país retrocedió varias décadas. La infraestructura se derrumbó por completo. Hasta el día de hoy, Camboya sigue avanzando bajo la sombra de esta catástrofe. Muchas familias todavía buscan los restos de sus seres queridos, tratando de reconstruir los fragmentos de la historia. El movimiento de los Gémeres Rojos en Camboya es una de las revoluciones más extremas de la historia de la humanidad. Con medios extremos, quisieron construir una utopía, pero al final solo trajeron destrucción. Nos recuerda que cuando un régimen anula la humanidad y solo queda una ideología fanática, el resultado final es el terror y la tragedia. Top 9. El misterioso código de Angkor Wat. Si tu impresión de Angkor Wat aún se limita a la hermosa escena de la película In the Mood for Love, donde Tony Leung confiesa sus secretos a un agujero en un árbol, quizás no sepas que Angkor Wat en sí mismo esconde un enorme misterio que abarca 1000 años. Como una de las construcciones religiosas más grandes del mundo, no es solo una maravilla de la escultura en piedra, sino un código sin resolver que la antigua civilización Khmer dejó al mundo. Una historia grandiosa de ciudades, mitos, tecnología y desaparición. Angkor Wat fue construido en el siglo XII, bajo la dirección personal del rey Suryavarman II del Imperio Khmer. Se necesitó el esfuerzo de todo el país y 35 años para completarlo. Todo el complejo cubre 162.6 hectáreas, lo que equivale a más de 300 campos de fútbol. Sin embargo, lo sorprendente es que en el siglo XV el Imperio Khmer abandonó repentinamente esta ciudad una vez gloriosa, dejando que fuera engullida por la selva tropical y convirtiéndose en una de las civilizaciones perdidas. Entonces, ¿por qué desapareció repentinamente la civilización de Angkor, una vez tan poderosa? Esta pregunta ha desconcertado a los arqueólogos durante siglos. Especialmente en 2012, cuando los arqueólogos utilizaron un sistema de lidar para escanear la selva camboyana desde el aire, descubrieron que Angkor Wat no era un templo aislado, sino un enorme centro urbano. Esta ciudad tenía una red de calles muy compleja, un ingenioso sistema hidráulico que incluía embalses, canales y lagos artificiales, una gran cantidad de ruinas de templos y palacios enterrados por la selva tropical, y áreas residenciales dispuestas regularmente. Esta serie de descubrimientos ha refutado por completo el conocimiento previo de Angkor Wat y demuestra que el Imperio Khmer alguna vez tuvo una capacidad de gestión urbana más allá de la imaginación. El tamaño de la ciudad incluso podría haber superado con creces el de las ciudades europeas medievales contemporáneas. Según el análisis de los arqueólogos, todo el complejo utilizó entre 5 y 10 millones de bloques de piedra, cada uno con un peso de aproximadamente 1.5 toneladas, para un peso total de 5 millones de toneladas.
Entonces, la pregunta es, ¿cómo se transportaron estos enormes bloques de piedra hasta aquí? Al principio, la gente pensó que los trabajadores extraían principalmente las piedras de la montaña Phnom Kulen, a 85 kilómetros de Angkor Wat, y luego las transportaban por tierra. Pero, ¿cómo podría transportarse una cantidad tan grande de piedras por tierra sin dejar rastros obvios? Además, en un ambiente tan cálido y húmedo, ¿cómo podrían los trabajadores soportar el transporte de materiales tan pesados? No fue hasta 2017 que los investigadores propusieron una hipótesis más razonable. En aquel entonces, la gente de Angkor probablemente construyó un canal de 34 kilómetros de largo, utilizando el transporte por agua para mover los bloques de piedra. Resulta que los arqueólogos descubrieron una serie de ruinas de muelles abandonados a lo largo del antiguo lecho del río. Por lo tanto, es muy probable que los artesanos de Angkor utilizaran balsas de bambú o madera para transportar los enormes bloques de piedra río abajo hasta el sitio de construcción. Este método no solo ahorró mano de obra, sino que también mejoró la eficiencia. No es de extrañar que Angkor Wat pudiera completarse en solo 35 años. Hoy, cuando miramos Angkor Wat, su popularidad ha aumentado constantemente desde que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1992. En 1993 tenía menos de 10,000 turistas al año, pero para 2024, sus visitantes extranjeros se dispararon a 1,024,000. Estos turistas no solo han traído ingresos económicos considerables, sino que también han impulsado aún más el proceso de protección e investigación de Angkor Wat. Desde una superciudad oculta en la selva, hasta el misterio del transporte de 5 millones de toneladas de piedra. Angkor Wat es una maravilla arqueológica llena de códigos sin resolver. Con el avance de la tecnología, quizás podamos descubrir más de sus secretos y permitir que esta civilización dormida durante 1000 años siga brillando en la historia humana. Top 8. El país más conservador. Si crees que las mujeres del siglo XXI gozan universalmente de derechos sociales básicos, la realidad en Camboya podría subvertir tu percepción. En este país del sudeste asiático, el estatus social de las mujeres sigue estando fuertemente restringido por la cultura tradicional, el sistema patriarcal y la estructura económica. Aunque ha habido algunos cambios en los últimos años, Camboya sigue siendo considerado uno de los países con el estatus femenino más bajo del mundo. Según el Declaración de la Mujer, Chibab Srey, un código de conducta moral que ha circulado en Camboya durante cientos de años, las mujeres deben ser castas, y el comportamiento sexual prematrimonial no es aceptable. Además, las tareas del hogar y la crianza de los hijos son el deber natural de las mujeres. Al mismo tiempo, también se espera que seas dócil y obediente, y no debes desobedecer a tu esposo. Incluso en la actualidad, este código todavía se enseña en muchas escuelas, lo que afecta la autopercepción de la nueva generación de mujeres. En muchas zonas rurales, a las niñas todavía se les enseña que la virtud de una mujer no reside en ser inteligente, sino en ser sumisa. Según datos relevantes del Banco Mundial, solo el 16% de las niñas camboyanas pueden ir a la escuela secundaria. La mayoría de las niñas deben quedarse en casa después de los 12 años para cuidar a sus hermanos menores o ayudar con las tareas domésticas. Entre los graduados universitarios, la proporción de mujeres es solo del 20%. En el mercado laboral, la tasa de participación de las mujeres camboyanas es solo del 69.9%, mientras que la de los hombres alcanza el 82.1%. Lo que es aún más aterrador es que, aunque la ley reconoce el principio de igual salario por igual trabajo, en realidad, solo el 6% de las mujeres tienen un trabajo estable. La mayoría de las mujeres siguen realizando trabajos domésticos o agrícolas de bajos ingresos y sin protección. En 2013, solo el 10% de los miembros del Parlamento camboyano eran mujeres, y la proporción de mujeres en los consejos locales era aún menor. Aunque el gobierno estableció un objetivo del 30% de representación política femenina, la mayoría de ellas fueron asignadas a puestos sin poder real, con un significado simbólico mayor que una influencia práctica. Lo que es más trágico es que el 32.8% de los hombres del país admitieron haber cometido violencia física o sexual contra sus parejas. Esto no incluye los casos no registrados. Sin embargo, muchas mujeres rurales, debido a su dependencia económica de sus maridos, no pueden irse incluso si sufren violencia doméstica. En 2005, aunque Camboya aprobó una ley que ilegaliza la violación marital,
Debido a las arraigadas creencias culturales, muchas mujeres todavía tienen dificultades para buscar ayuda legal. Estos datos muestran claramente que las mujeres camboyanas no solo carecen de educación, independencia económica y derechos políticos, sino que ni siquiera se garantiza su seguridad personal más básica. Históricamente, el estatus social de las mujeres camboyanas era incluso más bajo que el actual. Para las niñas pobres, convertirse en concubinas del rey era quizás una de las pocas formas de cambiar su destino. Las mujeres en el palacio real no solo eran esposas y concubinas del rey, sino que también incluían a un gran número de sirvientas de la corte. Su tarea principal era complacer a los gobernantes y luchar por el estatus en el harén. Incluso durante el período colonial francés, de 1863 a 1953, el estatus de las mujeres no cambió fundamentalmente. Las oportunidades educativas se limitaban casi exclusivamente a las mujeres nobles y de clase alta, mientras que los estudios de las mujeres comunes seguían limitados a las tareas domésticas, la costura y la cocina. Hoy en día, aunque Camboya sigue siendo uno de los países más conservadores del mundo, se están produciendo algunos cambios pequeños pero importantes. En la capital, Phnom Penh, influenciadas por la cultura occidental, algunas jóvenes están comenzando a desafiar las ideas tradicionales. Están comenzando a entrar en la fuerza laboral, persiguiendo sus propias carreras e intereses, e incluso bebiendo alcohol en público y viajando solas, comportamientos que antes eran inimaginables. Además, algunas ONG están comenzando a promover los derechos de las mujeres en Camboya. Por ejemplo, el CWCS, Centro para Mujeres y Niños de Camboya, brinda asistencia legal y refugio a las víctimas de violencia doméstica, y el GADC, Grupo de Acción para el Desarrollo de Género, promueve políticas de igualdad de género y reforma de la conciencia social. Aunque la influencia de estas organizaciones sigue siendo limitada, están abriendo un nuevo camino para las mujeres camboyanas. De todos modos, la semilla del cambio ha sido plantada, y esta batalla por la igualdad de género ha comenzado silenciosamente. Top 7. El terrorífico Khmer Rouge, magia negra. ¿Alguna vez has fantaseado con castigar a tus enemigos con poderes sobrenaturales, o hacer que la persona que amas nunca pueda dejarte? En Camboya, esto no es una trama de película, sino una magia negra que existe en la realidad. El Khmer Rouge. En este país lleno de religión y misterio, ya sean disputas emocionales, competencias comerciales o puro deseo de venganza, el Khmer Rouge podría ser la solución. De hecho, el Khmer Rouge en Camboya tiene una larga historia. Ya en la época del Imperio Khmer, reyes y nobles a menudo recurrían a maestros de Khmer Rouge para protegerse o para derrotar a sus enemigos con magia negra. Por supuesto, la herencia del Khmer Rouge no se adquiere fácilmente, sino que es transmitida de generación en generación por un grupo de maestros ocultos. Deben pasar por pruebas crueles e incluso sacrificar parte de su alma para obtener el poder de la magia negra. Estos maestros de Khmer Rouge se dividen en dos facciones: magia negra y magia blanca. La magia blanca se usa a menudo para bendiciones, exorcismos y para levantar maldiciones de Khmer Rouge. La magia negra, por otro lado, se usa para la venganza, dañar o controlar a otros. Se dice que un verdadero maestro de magia negra puede firmar un contrato con fantasmas, espíritus malignos e incluso dioses malignos, a través de rituales especiales, obteniendo así habilidades sobrenaturales. Y estos poderes son mucho más extraños y aterradores de lo que la gente común imagina. Entre los muchos tipos de Khmer Rouge, los más temidos son sin duda el Khmer Rouge de la cabeza voladora, Phi Kao, el Khmer Rouge de la aguja de plata, Phi Chin, y el Khmer Rouge del amor, Kin Yang, el Khmer Rouge de la cabeza voladora. Una técnica que por su nombre ya asusta. Ha hecho que muchas personas no se atrevan a ir al baño por la noche o a orinar debajo de los cocoteros. Se rumorea que el Khmer Rouge de la cabeza voladora permite que las partes íntimas del lanzador se separen del cuerpo y vuelen hacia el objetivo para maldecir o intimidar. El Khmer Rouge de la aguja de plata es extremadamente insidioso. Se dice que el maestro puede lanzar un hechizo a distancia, enviando agujas de plata invisibles al cuerpo de la víctima. Estas agujas se mueven por los vasos sanguíneos de la víctima,
causando dolor punzante, picazón e incluso insuficiencia orgánica. Se dice que el verdadero Khmer Rouge de la aguja de plata solo puede ser levantado por el lanzador. De lo contrario, la víctima será torturada hasta la muerte con un dolor extremo. Comparado con enviar a la gente directamente a ver a Dios, el Khmer Rouge del amor es una tortura aún más aterradora. El maestro usará el cabello, las uñas, la ropa o fotos de la víctima, combinados con amuletos especiales, para lanzar el hechizo. Como resultado, el objetivo desarrollará una fuerte dependencia emocional. Incluso si antes odiaban a la otra persona, de repente se volverán incondicionalmente devotos. Camboya, el pacista Khmer Rouge del amor. Es a menudo utilizado por las mujeres para recuperar amores perdidos, y algunos comerciantes también lo utilizan para que los clientes se enganchen a sus productos. Aunque la ciencia moderna no puede probar la veracidad del Khmer Rouge, su impacto en la sociedad camboyana es muy real. Muchas personas, si tienen problemas matrimoniales, quiebras de negocios o enfermedades repentinas, creen que podrían haber sido víctimas de un Khmer Rouge. Y para satisfacer esta demanda, muchos maestros de magia blanca ofrecen servicios de deshechizo para ayudar a las personas a levantar maldiciones. Algunos vendedores incluso venden amuletos, afirmando que pueden resistir la influencia del Khmer Rouge. Pero dicho esto, ¿es el Khmer Rouge de Camboya un misterioso legado de la cultura antigua o una simple sugestión psicológica que se arraiga en el corazón de la gente? Esta podría ser una pregunta sin respuesta, pero, sea verdad o no, ya se ha convertido en una parte inseparable de la cultura y la sociedad camboyana. Top 6. El país de las minas terrestres. Si la guerra es una pesadilla breve, entonces las minas terrestres son la continuación de esa pesadilla. Camboya, esta tierra hermosa pero cruel, posee la maravilla mundial de Angkor Wat, pero también esconde una trampa mortal a nivel mundial. Minas terrestres, estos soldados fantasmas enterrados bajo tierra, incluso cuando el sonido de los disparos ha cesado, siguen quitando vidas indiscriminadamente, destruyendo familias y atrapando el futuro del país. Caminando por las calles de Camboya, verás a muchas personas mayores, de mediana edad e incluso niños que han perdido extremidades. No nacieron con discapacidades. Son los vestigios de la guerra. Las minas terrestres han dejado sus vidas incompletas para siempre. Desde la década de 1960, Camboya ha experimentado la guerra de Indochina, la guerra de Vietnam, el régimen de los Khmeres rojos, y luego décadas de guerra civil. Estas guerras no solo causaron millones de muertes, sino que también convirtieron esta tierra en una de las zonas minadas más gravemente afectadas del mundo. Quizás no sepas que en esta guerra, Camboya no fue el campo de batalla principal, pero se convirtió en un vertedero de minas terrestres. Una gran cantidad de minas terrestres fueron sembradas por Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Vietnam y los Khmeres rojos, formando campos de muerte asombrosos. Quizás no puedas creerlo, pero en los 181,000 kilómetros cuadrados de Camboya, se enterraron más de 10 millones de minas terrestres. Hasta el día de hoy todavía quedan unos 5 millones de minas terrestres enterradas, y su limpieza total llevará varias décadas más. Después de la guerra, se convirtieron en asesinos de civiles. Los agricultores que cultivan la tierra, los niños que corren por los campos y las familias que buscan leña en el bosque pueden activar estas armas silenciosas en cualquier momento. De 1979 a 2017, más de 65,000 personas murieron o resultaron heridas por minas terrestres. Lo que es aún más impactante es que el 80% de estas víctimas son hombres, especialmente agricultores y trabajadores pobres. La mayoría de las personas perdieron sus piernas, brazos o incluso la vida al pisar minas terrestres. Además, Camboya es principalmente un país agrícola, pero muchas áreas rurales siguen ocupadas por minas terrestres, lo que impide que los agricultores cultiven de forma segura. Algunas personas pobres, al no tener a dónde ir, se arriesgan a entrar en zonas minadas para cultivar o talar árboles. Los resultados a menudo no son la riqueza, sino la discapacidad. El gobierno camboyano ha sido consciente de la gravedad de las minas terrestres durante mucho tiempo, por lo que en 1992 se adhirió a la Convención de Ottawa sobre la prohibición de las minas antipersonales y estableció una Agencia Nacional de Desminado. La organización no gubernamental
Cambodia Self-Help Demining también está trabajando arduamente, liderada por veteranos, para limpiar las áreas que el gobierno no puede cubrir. Pero a pesar de todo, decenas de personas siguen muriendo o resultando heridas por minas terrestres en Camboya cada año. Solo en los primeros 5 meses de 2024 hubo 30 incidentes con minas terrestres, que causaron 8 muertes y 18 heridos graves. Parece que el progreso en la remoción de minas nunca podrá igualar el daño que causan. Pero, como puedes ver, el pueblo camboyano no se ha asustado. Siguen cultivando, construyendo y viviendo en esta tierra peligrosa. Luchan, saben que esta no es una batalla corta, pero mientras estén vivos, seguirán adelante hasta que la última explosión de una mina terrestre se convierta en historia. Top 5. Los cárteles de estafas telefónicas. Más aterradores. ¿Quién iba a pensar que, además del misterioso Angkor Wat y la cálida sonrisa Yemer, Camboya también esconde una asombrosa industria oscura? El fraude en telecomunicaciones. En los casinos y complejos amurallados de Sihanoukville y Phnom Penh, miles de personas están encarceladas, agredidas y obligadas a estafar a sus propios familiares y amigos. Su libertad, dignidad e incluso sus vidas tienen un precio, siendo compradas y vendidas. Todo esto ha formado una cadena industrial criminal transnacional de proporciones asombrosas, convirtiendo a Camboya de un paraíso turístico en una capital del crimen. La historia a menudo comienza con una oportunidad de trabajo aparentemente normal. Salario mensual de 100,000, alojamiento y comida incluidos. Trabajo fácil, sin experiencia. Estos anuncios de trabajo aparecen a diario en redes sociales, sitios web de empleo e incluso se difunden a través de conocidos, dirigidos con precisión a jóvenes que se sienten perdidos en la vida y quieren hacerse ricos rápidamente. Vienen de China continental, Taiwán, Malasia, Tailandia, Vietnam, con la esperanza de cambiar sus destinos, y abordan vuelos a Camboya. Sin embargo, a su llegada, no los espera un hotel de 5 estrellas, sino una furgoneta negra. Sus pasaportes y teléfonos móviles son confiscados en el aeropuerto, y luego son llevados a complejos de estafa rodeados de alambre de púas. Alrededor hay guardias armados con armas de fuego. Cualquiera que intente resistirse o escapar será electrocutado, golpeado o incluso encerrado en celdas oscuras y sombrías. Muchos solo en este momento se dan cuenta de que han caído en una trampa y se han convertido en herramientas humanas para los grupos de estafa. En estas fábricas de estafas, cada persona tiene una tarea clara. Se les obliga a hacerse pasar por personas atractivas y a usar identidades falsas para ganarse la confianza de otros. Estas personas deben hacer innumerables llamadas telefónicas al día o usar software social para encontrar víctimas, y luego usar varios métodos. Fraudes románticos, estafas de inversión, estafas de juego, suplantación de funcionarios judiciales, policiales, para estafar el dinero de las víctimas. Si no cumplen con los objetivos de rendimiento, les espera un castigo o un destino aún peor. Por supuesto, también puedes optar por irte, pero la única forma es pagar un rescate exorbitante. Este rescate a menudo asciende a entre $5,000 y $30,000, lo que equivale a más de 10 años de salario para un camboyano promedio. Sin embargo, lo más aterrador es que algunos complejos, después de recibir el rescate, no cumplen su promesa de liberar a la persona. Según las últimas estadísticas, solo en Taiwán, el número de personas desaparecidas, debido a casos de fraude telefónico en Camboya, ha superado las 4,000 en los últimos años, de las cuales 61 han sido confirmadas como encarceladas y 3 han dejado este mundo. A nivel mundial se estima que decenas de miles de personas están atrapadas en grupos de fraude, y esto es solo la punta del iceberg de los casos conocidos. Aunque el gobierno camboyano afirma haber rescatado a más de 2,000 personas, en comparación con el enorme imperio del fraude telefónico, esto es solo una gota en el océano. Lo que es aún más desesperante es que la Interpol incluso ha señalado que la industria del fraude de Camboya genera ingresos de más de $12,000 millones al año. Esta cifra incluso supera el pilar económico legítimo de Camboya, la industria textil. Así que, mientras los engaños de trabajos bien pagados siguen extendiéndose por las redes sociales, mientras más y más personas caen en este abismo por la codicia o la ingenuidad, y mientras los grupos de fraude continúan riéndose en la oscuridad, ¿cómo podemos detener a la próxima víctima? Top 4.
costumbres matrimoniales más aterradoras. En la tierra de Camboya, el matrimonio no siempre es un cuento de hadas romántico. La mayoría de las veces, es más bien un destino del que no se puede escapar. De sí quiero a tienes que. Durante mucho tiempo, el sistema matrimonial en Camboya se basó en la decisión de los padres y la mediación de casamenteros. Muchas niñas son prometidas por sus padres a un niño desde muy pequeñas, y una vez que alcanzan la edad, deben cumplir esta promesa familiar. Y aquellas que se atreven a resistir y no quieren casarse de acuerdo con la voluntad de la familia, a menudo son consideradas desobedientes y son golpeadas por sus padres, encerradas o incluso enviadas a templos para reflexionar, hasta que estén dispuestas a aceptar el matrimonio. Lo que es aún más aterrador es que, en circunstancias extremas, algunas niñas incluso sufren matrimonios forzados. La lógica de este fenómeno es que si la relación ya ha ocurrido, entonces debes casarte con él. Lo que es aún más impactante es que en muchos lugares, el novio suele ser de 10 a 20 años mayor que la novia. Incluso algunas jóvenes de unos 18 años se ven obligadas a casarse con hombres varias décadas mayores que ellas. En este contexto cultural, la autonomía de las mujeres es casi inexistente. Su papel se establece como esposas y madres virtuosas. Una vez casadas, deben asumir la responsabilidad de cuidar a sus maridos, ser filiales con sus suegros y tener hijos. A nadie le importa si eres feliz o no, y no hay opción de divorcio en absoluto. Incluso si el 50% de las mujeres afirman haber sufrido violencia física, y la mayoría de estas víctimas sufren lesiones graves, la sociedad camboyana estigmatiza enormemente el divorcio. El divorcio no solo significa que la sociedad te criticará, sino que incluso afectará la reputación de la familia. Las estadísticas de 1998 muestran que la tasa de divorcios en Camboya era solo del 2.4%, y detrás de esto hay innumerables mujeres que sufren en silencio la violencia doméstica y los matrimonios infelices. Así, para muchas mujeres en Camboya, el matrimonio no es el comienzo de la felicidad, sino el inicio de las cadenas. Pero en esta sociedad que ha estado atada por la tradición durante tanto tiempo, una nueva fuerza está surgiendo silenciosamente. En algunas ciudades económicamente más desarrolladas, como Phnom Penh y Siem Reap, el concepto de amor libre está germinando y la conciencia de las mujeres está despertando. Los jóvenes están comenzando a desafiar las ideas obsoletas a su manera. Este cambio puede ser lento, pero está sucediendo. Y en esta tierra, ¿podrán las niñas que aún se ven obligadas a casarse esperar la verdadera libertad que les pertenece? Top 3. El imperio más corrupto. Si la corrupción es una enfermedad, entonces Camboya ha entrado claramente en su fase terminal. En el índice de percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional en 2024, Camboya obtuvo solo 21 puntos, ocupando el puesto 158 de 180 países a nivel mundial. Entre los países de la ASEAN, solo superó a Myanmar, devastado por la guerra. En Camboya, la corrupción no es solo un problema de funcionarios individuales, es un ecosistema político sistémico. Desde los funcionarios públicos comunes hasta los altos funcionarios, e incluso las empresas, los tribunales y el sistema policial están profundamente arraigados en ella. Soborno, compra y venta de cargos, transacciones de dinero negro, acaparamiento de tierras, injusticia judicial. Estas palabras se han convertido en el día a día de la sociedad camboyana. Por supuesto, todo esto no se formó de la noche a la mañana, sino que tiene una larga y compleja historia. Ya en 1975, durante el régimen de los Jemeres Rojos de Pol Pot, Camboya experimentó la limpieza social más sangrienta. La corrupción en ese momento no era un intercambio de dinero por poder, sino un gobierno totalitario absoluto. Los que estaban en el poder controlaban todo, y la gente de abajo ni siquiera tenía derecho a salvar sus vidas. Cuando se estableció el nuevo gobierno y la economía se abrió gradualmente, el intercambio de dinero por poder, la compra y venta de cargos, comenzaron a convertirse en la regla oculta. En 1998, Hun Sen consolidó oficialmente su poder. Aunque Camboya experimentó un crecimiento económico, la corrupción también alcanzó niveles sin precedentes. Si eres un empresario y quieres obtener un permiso de construcción, simplemente necesitas darle algo de dinero a los funcionarios pertinentes, y tu proyecto tendrá luz verde. Si eres un funcionario menor,
y quieres ascender y hacer fortuna, no hay problema. Siempre que puedas pagar la tarifa de ascenso, podrás ocupar un puesto alto. Tomemos un ejemplo extremo. Si te gusta un terreno, pero ya hay gente viviendo en él, ¿qué haces? En un país limpio, el gobierno mediaría de acuerdo con la ley y protegería los derechos de propiedad de las personas. Pero en Camboya, si tienes dinero y poder, puedes hacer que el gobierno te lo quite directamente. Esto no es una exageración. Los altos funcionarios y las élites de Camboya a menudo utilizan documentos falsificados, manipulan los tribunales y realizan desalojos ilegales para apoderarse de las tierras de los agricultores y luego venderlas a empresas a precios exorbitantes para obtener enormes ganancias. Muchas familias camboyanas pobres se ven obligadas a abandonar sus hogares y no tienen a dónde ir. Y la policía y el ejército a menudo no están allí para hacer justicia, sino para ponerse del lado de los poderosos y obligar a los residentes a evacuar por la fuerza. Un camboyano dijo una vez con impotencia: aquí, la única tierra que los pobres pueden poseer es su tumba. Bajo este sistema corrupto, las élites se hacen más ricas, mientras que la gente común se vuelve más pobre. El 10 más rico de la población posee el 90% de la riqueza del país, mientras que la mayoría de la gente sigue viviendo en la pobreza. Camboya no ha estado exenta de esfuerzos anticorrupción a largo plazo. El gobierno incluso ha establecido una comisión anticorrupción especial. Sin embargo, la realidad es que muchas instituciones anticorrupción son en sí mismas parte de la corrupción. A menudo se utilizan para perseguir a oponentes políticos, en lugar de combatir a los verdaderos funcionarios corruptos. Mucha gente dice que para cambiar verdaderamente el estado actual de la corrupción en Camboya, es necesario reformar fundamentalmente el sistema político y cortar la connivencia entre las élites y los intereses económicos. Pero, ¿qué tan fácil es eso? En un país controlado durante mucho tiempo por un pequeño grupo de poder, un verdadero cambio podría requerir un verdadero movimiento social, o incluso una revolución. Pero hasta que llegue ese día, Camboya seguirá siendo una pirámide devorada por la corrupción, con el poder y la riqueza acumulados en la cima de la pirámide, e innumerables personas comunes enterradas debajo, luchando por sobrevivir. Top 2. La trampa de la cerveza bella. Bajo la noche camboyana, hay un grupo de mujeres que, vestidas con uniformes ajustados y llevando botellas de cerveza fría, se mueven entre bares y restaurantes bulliciosos. No son camareras comunes, sino chicas de la cerveza, Beer Girls, un paisaje único de Camboya. Es cierto que muchos países del sudeste asiático, como Tailandia, Vietnam y Filipinas, tienen industrias similares de chicas de la cerveza. Sin embargo, en Camboya, esta profesión parece particularmente desgarradora. En la década de 1980, Camboya comenzó a aceptar la entrada de marcas de cerveza extranjeras, y la cultura de los bares surgió con ella. Debido a la feroz competencia del mercado, los fabricantes de cerveza necesitaban un método de marketing único, lo que llevó al nacimiento del papel de la chica de la cerveza. Según las estadísticas del gobierno camboyano, en 2006, el consumo per cápita de cerveza en Camboya alcanzó un asombroso 12 litros, y el número de chicas de la cerveza aumentó rápidamente. Mucha gente quizás sepa que los ingresos de las chicas de la cerveza no son estables. Generalmente, su salario mensual es de solo unos pocos cientos de dólares, y lo que realmente determina su calidad de vida es la cantidad de cerveza que venden. Para aumentar las ventas, a menudo se ven obligadas a beber con los clientes, conversar, jugar, e incluso tienen que soportar el manoseo, el abuso y el acoso de los clientes. En algunos bares de lujo, algunos clientes incluso les meten dinero directamente en el cuello del uniforme, sugiriendo que las acompañen a lugares más privados. Con el tiempo, las chicas de la cerveza fueron vistas lentamente como mujeres inferiores, e incluso se consideró que no eran muy diferentes de las trabajadoras sexuales. A pesar de que su trabajo es esencialmente solo vender cerveza, debido al entorno complejo y las expectativas especiales de muchos clientes, el estatus social de las chicas de la cerveza siempre ha estado en un punto bajo. Según las estadísticas, hay aproximadamente 10,000 chicas de la cerveza en Camboya, de las cuales el 34% son mujeres divorciadas. La mayoría de ellas provienen de zonas rurales. Tienen poca educación y carecen de oportunidades de trabajo. Muchas son madres solteras que se mantienen a sí mismas y a sus hijos con este trabajo. Esperan ser aceptadas por la sociedad,
Pero la realidad es que su trabajo está estigmatizado y sus vidas están llenas de incertidumbre. Además de los prejuicios sociales, las chicas de la cerveza también se enfrentan a amenazas aún más aterradoras. Acoso sexual, violencia sexual y SIDA. Una entrevistada reveló una vez que una hermana suya fue agredida por su jefe después de beber, y solo después descubrió que había contraído el SIDA, y finalmente murió a causa de la enfermedad. Pero estas historias no son casos aislados en la industria cervecera de Camboya. Aunque algunas chicas de la cerveza se someten a controles regulares, debido a las malas condiciones de trabajo, muchas todavía se ven obligadas a soportar esta tragedia sin saberlo. Las chicas de la cerveza de Camboya no son las protagonistas de un mundo de lujo y placer. Son solo mujeres que luchan por sobrevivir en la pobreza y la discriminación. Aunque esta industria ha impulsado la economía nocturna de Camboya, también ha hecho que innumerables mujeres luchen dolorosamente entre la dignidad y la supervivencia. Top 1. Orfanatos falsos. La pesadilla de los niños. Cuando entras en ciertos orfanatos de Camboya, es posible que te reciba un grupo de niños sonrientes que te saludan en inglés. Cantarán, bailarán, e incluso te tomarán de la mano, llamándote cariñosamente hermana o hermano. Te conmoverá su inocencia y vitalidad, y sacarás voluntariamente tu billetera para donar dinero a estos pobres huérfanos. E incluso te convertirás en voluntario por un corto tiempo, jugando con ellos y ayudándolos con sus clases. Pero lo que quizás no sepas es que muchos de estos niños no son huérfanos. Sus padres aún están vivos, e incluso podrían estar en un pueblo cercano, esperando que ganen una tarifa de compasión. La industria de los orfanatos en Camboya no es caridad, sino un negocio. Una estafa cuidadosamente orquestada. En la década de 1970, el régimen extremo de los Jemeres Rojos provocó la muerte de una cuarta parte de la población del país. La guerra, el hambre y la muerte hicieron que decenas de miles de niños perdieran a sus padres. Después de la guerra, las ONG occidentales comenzaron a llegar a Camboya, estableciendo orfanatos para proporcionar alimentos, educación y refugio a estos huérfanos. Sin embargo, con el tiempo, la guerra en Camboya terminó y la sociedad se estaba recuperando. Pero el número de orfanatos no disminuyó, sino que aumentó. Según datos del gobierno camboyano, actualmente hay más de 400 orfanatos en el país, y el 8% de los niños en realidad tienen al menos uno de sus padres vivos. La verdadera forma de operar de estas instituciones no es acoger a niños sin hogar, sino comprar niños de familias pobres, empaquetarlos como huérfanos y luego recaudar fondos de turistas extranjeros. En pocas palabras, se trata de una cadena industrial completa. Los orfanatos necesitan niños, por lo que su personal va a las zonas rurales para persuadir a las familias pobres, prometiendo que sus hijos podrán recibir educación, comer bien y obtener ayuda de extranjeros si entran al orfanato. Los padres, pensando que sus hijos tendrían una vida mejor, descubren que después de que sus hijos son llevados, se convierten en herramientas para ganar dinero. Estos niños tienen que actuar y contar historias trágicas a grupos de turistas internacionales día tras día para obtener donaciones. Los útiles escolares, la ropa y la comida que reciben los niños a veces son vendidos por el orfanato en lugar de ser utilizados por los niños. En otras palabras, estos niños no son huérfanos, son huérfanos creados. Mientras tanto, los orfanatos se promocionan como atracciones turísticas imprescindibles en Camboya, atrayendo a turistas de Europa, América y Australia. Después de llegar a Camboya, además de visitar Angkor Wat y probar la cocina Khmer, los turistas pueden organizar una tarde para hacer buenas obras, visitando orfanatos, jugando con los niños, donando dinero e incluso haciendo voluntariado por poco tiempo. Estos turistas no saben que las infancias trágicas que ven son, en su mayoría, actuaciones cuidadosamente coreografiadas. A algunos niños incluso se les exige que usen ropa vieja a propósito y que actúen más pobres para despertar la compasión de los turistas. Es este tipo de turismo de orfanatos lo que convierte la infancia de los niños en un espectáculo sin fin. Y lo que es aún más alarmante es que algunos delincuentes, después de descubrir este negocio, comenzaron a inducir directamente a niños que no eran huérfanos a ingresar a orfanatos para obtener mayores fondos de donación. En 2018, el gobierno camboyano lanzó una campaña de represión y ayudó a más de 3.500 niños a reunirse con sus padres biológicos.
Pero esto es solo la punta del iceberg. Frente a la estafa de los orfanatos en Camboya, las organizaciones internacionales y el gobierno camboyano han comenzado a tomar medidas. UNICEF también ha emitido una advertencia, pidiendo a los turistas que no donen dinero y no participen en actividades de voluntariado en orfanatos, porque estas buenas intenciones están fomentando la explotación infantil. Los niños de Camboya no necesitan orfanatos, necesitan un hogar de verdad.